Buenos días. El día de hoy, mis compañeras Maritza Peña, Cristina Márquez y su servidora vamos a presentar dos temas, que son los actos de habla según Searle y el análisis de conversación según Goffman. Muy bien, aquí pueden observar algunos temas principales que se abordarán a continuación. Se encontrarán pequeñas versiones de las biografías de los autores ya mencionados anteriormente. Se hablará de los actos de habla según Searle y en cómo están divididos. También en análisis de conversación según Goffman y finalmente algunos ejemplos para comprender mejor el tema. Muy bien, ahora comenzaremos a hablar sobre los actos del habla de acuerdo con John Searle. Primero que nada, aclaramos que la teoría de los actos del habla fue creada por el filósofo John Austin en 1962. Más tarde, en 1990, John Searle profundizó en la materia junto con otros autores. De este modo, Searle propuso que los actos del habla sirven para estudiar algunos problemas de la filosofía del lenguaje. Asimismo, aclara que es importante estudiarlos, ya que hablar una lengua consiste en realizar actos del habla, así como se mencionará más adelante en la presentación. John Roger Searle nació en Denver, Colorado, el 31 de julio de 1932. Es un filósofo estadounidense reconocido por sus aportaciones a la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje. John Searle ha contribuido de manera importante en la discusión sobre la división y relación entre la mente y el cuerpo. Asimismo, Searle, después de graduarse como doctor en la filosofía por la Universidad de Oxford en 1959, se dedicó a la docencia en la Facultad de la Filosofía, en donde actualmente trabaja en la Universidad de California en Berkeley. Citando a Searle, la teoría de los actos de habla es una teoría pragmática que se originó con la hipótesis de que la unidad mínima del lenguaje no solo tiene como función ser un enunciado o una expresión, sino además realizar determinados actos o acciones como enunciar, plantear, preguntas, dar órdenes, escribir, explicar, disculpar y agradecer, felicitar, entre otros. Como resultado, los actos del habla se dividen en tres categorías. La primera categoría son los actos de emisión, la segunda categoría el acto proposicional y por último el acto ilocucionario. Los actos de emisión son aquellos actos con los que nos comunicamos, por ejemplo, al emitir morfemas, palabras u oraciones. En este acto, el emisor es la persona que tiene la capacidad de decodificar el mensaje. Esto significa que el emisor es quien elige el receptor de su mensaje y basado en esto realiza la codificación del mismo, de tal manera que garantiza que el receptor recibirá el mensaje y tendrá la capacidad de interpretarlo. Un acto proposicional es aquello que se expresa con una proposición, principalmente está en una referencia o en una predicación, como ya se mencionó anteriormente. Para que referir suceda como un acto de habla, la referencia debe servir para identificar ya sea un proceso, una cosa, un evento, una acción o cualquier género individual o particular. A esto se le llama expresiones referenciales. Searle toma la predicación como parte de los actos proposicionales, mas no necesita una referencia. Existen dos tipos de expresiones referenciales, las definidas y las indefinidas. Las definidas tienen géneros, que estos son nombres propios, frases nominales, pronombres y algunos títulos. Searle también realiza otra distinción referencial entre la referencia completamente consumada y con éxito. La referencia completamente consumada ocurre cuando se identifica un objeto para el oyente de manera explícita, y la referencia con éxito cuando se identifica un objeto de manera ambigua o no con éxito. Searle vio necesario hacer una distinción entre actos proposicionales de los ilocucionarios, ya que el referir o predicar puede ocurrir también en los actos ilocucionarios, pero de diferente manera. El acto ilocucionario es el que realiza un enunciado ya sea oralmente o de forma escrita, que incluye los sonidos, palabras y oraciones que tienen un sentido claro y responden a las reglas gramaticales. John Searle solía decir que los hablantes no siempre dicen lo que quieren decir, o dicen más de lo que en efecto dicen. El acto ilocucionario se divide en dos actos, los cuales son directo e indirectos. Los actos ilocucionarios directos son aquellos en donde el orador emite una oración y la misma oración se entiende de manera explícita y literal.
es decir, expresa el mensaje de manera correcta. Asimismo, para que se considere un acto locucionario directo, el orador debe producir un efecto locucionario. Este efecto consiste simplemente en que el receptor comprenda la emisión del orador. Por otro lado, los actos locucionarios indirectos son aquellos en los que el orador emite una oración y ésta significa lo que se dice, pero además significa algo más. Un claro ejemplo de esto es decir, te ahogas en un vaso de agua. Cuando el emisor expresa esta frase, está queriendo decir que la persona se está agobiando demasiado. Y por último, según Searle, la mayoría de las oraciones se emiten como actos locucionarios indirectos. Las categorías de los actos ilocucionarios se dividen de la siguiente manera. De aseveración es cuando la intención del orador es expresarle al receptor cómo son las cosas. La dirección de correspondencia es lo que le decimos a los demás y es creer que la proposición es verdadera. De dirección es cuando la intención del orador es hacer que el receptor haga algo. La dirección de correspondencia es del mundo a las palabras y la condición de sinceridad sería el deseo. De comisión es cuando la intención del orador es comprometerse a realizar un acto futuro. La dirección de correspondencia es del mundo a las palabras y la condición de sinceridad sería la intención. De expresión. Aquí la intención del orador es expresar sus sentimientos y sus actitudes. No existe dirección de correspondencia porque al realizar un acto de este tipo el hablante tratará de que la dirección de correspondencia sea del mundo a las palabras o viceversa. De declaración, aquí la intención del orador es provocar un cambio en el mundo a través de sus declaraciones. La dirección de correspondencia puede ser del mundo a las palabras o al revés, y no existe condición de sinceridad. Ahora les vamos a hablar un poco acerca del análisis de la conversación según Goffman, y vamos a empezar con un poco de lo que es su biografía. En junio de 1945, Goffman se graduó en sociología, pero pues a él de verdad le había gustado tanto que quería seguir estudiando, así que decidió matricularse en la Universidad de Chicago. Es en este último lugar donde llevaría a cabo la investigación para su disertación doctoral que defendería en el año de 1953 llamada Conducta comunicativa en una comunidad isleña. Ya con su grado de doctor, Goffman participa en diversos proyectos de investigación, siendo el más peculiar uno donde estudiaban las relaciones entre la vida social y la salud mental. 2 años más tarde aparece su primer libro, el cual se convertiría en un clásico de la literatura sociológica llamado La presentación de la persona en la vida cotidiana. A partir de ahí su carrera fue en ascenso, recibe el puesto de profesor titular en la Universidad de California en Berkeley y 2 años más tarde es nombrado catedrático. Conforme pasan los años saca muchos libros sobre temas sociológicos y finalmente el 20 de noviembre de 1982, a la edad de 60 años, Irving Goffman muere de cáncer. El orden de la interacción. Primero que nada, Goffman define la interacción social como aquella que se da exclusivamente en las situaciones sociales en las que 2 o más individuos se hallan en presencia de sus respuestas físicas respectivas. Para Goffman, el orden de la interacción no es un reflejo de estructuras sociales, sino un ámbito de la realidad social con estructuras propias. La especificidad estructural del orden de la interacción se manifiesta cuando dirigimos nuestra observación a los problemas que le son propios y que solo en ella pueden llegar a resolverse. Entonces veamos ahora cuáles son algunos de estos problemas. Como primer problemática, aquí se hablará sobre el riesgo de lo cotidiano. Aquí se habla más que nada sobre el análisis de la interacción, específicamente en las situaciones que vivimos normalmente todos los días. Un ejemplo sería el saludo. ¿Qué tan interesante puede ser? Cuando miramos a alguien en la calle y esa persona nos devuelve la mirada, hacemos algo tan típico como saludarnos. Pero ¿qué tal si la otra persona tiene prisa? Esa persona efectuará un saludo de tal forma que nos quede claro qué tipo de encuentro nos está proponiendo. Con esto podemos entender que una determinada situación solo puede llegar a definirse mediante el continuo juego de percepciones recíprocas, propio de la interacción social. Siguiendo con la segunda problemática, aquí podemos encontrar las reglas de la interacción. Esta parte habla de la importancia de cómo una persona debe comportarse en los encuentros cara a cara.
Esto no quiere decir que solo se pueda decir por favor o gracias cuando nos brindan un servicio. Como ejemplo se presenta la siguiente situación. Un hombre está en una charla informal con su jefe y la conversación gira en torno a la vida social, a la vida familiar, los pasatiempos. Y de repente, mientras el jefe habla de su familia, en vez de llamar a su esposa por su nombre, se equivoca y le llama por el nombre de su secretaria. El jefe se sonroja y empieza a disculparse y decir que en vez de Ana se refería a su amada esposa Marta. Aquí nos podemos dar cuenta que la situación se tornó un poco incómoda, pero nuestro sentido práctico nos dice que no debemos hacer ningún comentario y continuar con la charla como si no hubiera pasado nada. Aquí la verdadera pregunta es, ¿por qué hacemos eso? Eso se puede explicar en el siguiente tema, que es la restricción de la contingencia número 2. La restricción de contingencia 2 es el ritual de la interacción en casi todos los ámbitos de interacción. De ahí podemos encontrar dos tipos de reglas, las reglas de carácter sustantivo y las reglas de carácter ceremonial. La regla de carácter sustantivo son aquellas que tienen una significación en sí mismas, es decir, son aquellas en que el mensaje se encuentra en la misma imagen u oración. Las reglas ceremoniales son reglas de carácter implícito que parecen tener un significado más oculto, mientras que en el sentido de las reglas sustantivas es muy claro. En las reglas ceremoniales el motivo permanece oculto. Ahora, nos podemos preguntar, ¿a quién o a qué se está lastimando cuando no se cumplen las reglas ceremoniales? De acuerdo con Goffman, él considera que se deben de usar ya que se respeta al individuo en abstracto, más allá de las personas concretas con las que interactuamos. Por otro lado, Goffman presenta dos tipos de reglas ceremoniales, la deferencia y el comportamiento. La deferencia remite al cuidado que tenemos en la interacción para no ofender a los otros. Un ejemplo de esto es cuando alguien sin querer eructa y después de la comida se disculpa. No nos vamos a empezar a reír por respeto a la persona. Por otro lado, el comportamiento tiene que ver con los buenos modales, es decir, con los códigos sociales de cada persona. Estos muestran nuestra capacidad como agentes en la interacción. La interacción como ámbito de agencia. Aquí tú vas cumpliendo con ciertas normas más que nada porque hay un interés. Por ejemplo, el novio de una muchacha que se presente a los papás de ella sabe que si se presenta con buenos modales podría obtener un permiso para llevarla al cine. También hemos escuchado la frase de no ofendas si no quieres que te ofendan. Ahí hay un interés. Si permitimos que nuestra dignidad individual se vea rebajada, habremos perdido como un combate, por así decirlo, por mantener una imagen de nosotros mismos acorde a nuestros intereses. Entonces Goffman dice, la interacción no es, pues, solo un ámbito ceremonial, sino también un campo de batalla. Esto no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar en constante tensión. Evidentemente, hay espacios donde podemos abandonar momentáneamente la imagen que queremos representar y relajarnos, pero sí tenemos que tratar de que las cosas que decimos concuerden con lo que hacemos, al menos ante los demás si es que queremos lograr nuestros objetivos. En la interacción como ámbito de agencia 2, la distancia del rol, podemos identificar una situación de interacción fingida. Esto quiere decir que el actor no toma distancia de su rol, sino que está rechazando la idea que lo representa. Como ejemplo podemos poner la idea de un futbolista rebelde. No se rechaza el ser futbolista, sino un futbolista modelo, que nunca se desvela, que nunca toma una gota de alcohol. Es futbolista, mas no sigue el modelo que representa el ser futbolista. Podemos poner otro ejemplo como el intelectual que no suele ser pedante. No se rechaza el rol de ser intelectual, sino la imagen ideal de lo que supuestamente es ser intelectual. Pero para poder hacer esto es necesario dominar el rol, de lo contrario lo único que se estaría haciendo es el ridículo. Dentro de la interacción existe el análisis de los marcos, los cuales realizan la interpretación de la interacción. El mismo marco es lo que permite saber si hay una interacción normal, es decir, si el actor necesita hacer o responder lo que se le está emitiendo, ya sea por obligación o disposición. Ese mismo marco proporciona la información necesaria sobre el tipo de encuentro en el que el actor está involucrado.
Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Si te interesó el tema, aquí dejamos un poco de la biografía que utilizamos para elaborar esta presentación.